Bueno, buenas noches. Hoy vamos a tratar de dar un pequeño pantallazo sobre la hemorragia crítica y la transfusión masiva. Ambos conceptos no siempre están ligados, no siempre una hemorragia crítica va a dar pie a una transfusión masiva. Se puede resolver una hemorragia crítica sin llegar a la transfusión masiva y pueden haber transfusiones masivas sin hemorragias críticas, que tristemente abundan muchísimo, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar de dar un pantallazo. Es importante que antes hubiéramos leído algunos conceptos básicos sobre la teoría celular de la hemostasia para entender el papel que juega. Y esto es muy importante porque la hemostasia no se define ya hoy día con la famosa cascada que estudiaron, sino que es un proceso dinámico en el cual las células del organismo juegan un rol sumamente importante. Y ya no solamente los factores de coagulación, es más, los factores de coagulación, como los conocíamos normalmente, las dos cascadas intrínseca y extrínseca, sirven más para explicar hemopatías o coagulopatías congénitas antes bien que las coagulopatías dentro del contexto quirúrgico o de la hemorragia crítica en la terapia intensiva, en pacientes críticos en general. Normalmente ante el escenario de una hemorragia crítica, tenemos al cirujano que está peleando, el anestesiólogo que le grita a todo el mundo, o a veces el cirujano, el terapista que siempre es el capo del ring, ¿verdad? El hemoterapeuta que trata de poner paz y dice, bueno, atención, paz, es el que dice el knockout. Y el hematólogo, que es el chico del laboratorio, digamos. Bueno, chico, el profesional que se encarga más de las cosas ya suaves y todas, ¿verdad? Antes que nada, nosotros tenemos que entender que para manejar la hemorragia crítica en el quirófano, la hemorragia crítica en el quirófano generalmente ocurre en cirugías programadas. Perdón, son cirugías programadas, generalmente grandes cirugías, en las cuales ya se tiene que prever el uso de sangre. Y para esto hay una lista de verificación de la seguridad en la cirugía que está editada o publicada por la Organización Mundial de la Salud hace ya bastante tiempo. Esto era una primera edición y es fundamental que lo tengamos en cuenta. Parece una pavada, pero al fin y al cabo, cuando las cosas suceden, que es lo que siempre se salen de las manos, es durante las urgencias donde nuestros actos y nuestras decisiones tienen que ser automáticas, pero para eso tuvimos que haberlas previsto antes. Y una de las cosas que el anestesiólogo tiene que entender antes de la inducción de la anestesia y comprobar, e incluso puede, sé que esto no le va a gustar a los cirujanos, pero menos mal que acá no hay cirujanos, puede suspender la cirugía es si se ha previsto o no la disponibilidad de acceso intravenoso, líquidos adecuados, y dentro de los líquidos adecuados están los hemocomponentes sanguíneos. Está el banco de sangre avisado, hay sangre para este paciente, se depositó o lo que sea, cual fuese el mecanismo de conseguir sangre en la institución en donde están ustedes. Cuando el riesgo de hemorragia es superior a 50 ml o de 7 ml por kilo peso en niños, hay que ver si se previó o no la disponibilidad de acceso intravenoso y líquidos adecuados, ver si tiene vías adecuadas, si son periféricas, o hacer una vía central. La identificación preoperatoria de los procedimientos quirúrgicos con riesgo hemorrágico, ya sea por la técnica quirúrgica per se, por la situación clínica inherente al paciente. Puede ser un paciente que tenga una hemopatía o esté antiagregado o anticoagulado, aumentan el riesgo hemorrágico. Una de las cosas que entran dentro de la técnica quirúrgica es
el equipo quirúrgico en sí. Siempre repito, no es lo mismo trabajar con cirujanos plenamente ya formados que con médicos en formación. Eso hay que entender bien y prever. Es evidente que va a sangrar más una histerectomía, por decir, en manos de un residente en formación, es parte de la curva de aprendizaje, que en manos de un jefe que viene haciendo esto hace 20 años. También es más probable que sea la cirugía sea más hemorrágica en los casos que sea a cielo abierto que por métodos de videolaparoscopía. La gestión de medidas adecuadas para el riesgo identificado corresponde al anestesiólogo, porque el anestesiólogo es el que va a manejar la situación crítica o de emergencia, ver si su paciente está tipificado, ver si la validez de la pesquisa de anticuerpos irregulares es correcta. Esto significa, no vale una pesquisa de anticuerpos irregulares que tiene 3 meses de antigüedad o 3 años o que no tiene. Y a ejemplo de hoy nos pasó la semana pasada una paciente programada en ginecología, normalmente no tenía que sangrar, nos pasó algo, sangró, se pidió de urgencia sangre a la unidad de medicina transfusional y esta paciente tenía 3 anticuerpos irregulares. Eso quiere decir que había que cruzar la sangre, eso lleva 45 minutos y el pedido era urgente, no era para el día, nos daban 2 horas para procesar toda la sangre y esta paciente tenía 3 anticuerpos, entre que se procesó eso y ver cruzar la sangre transcurrieron 3 horas. Es cierto, la paciente no falleció, pero aumentó su morbilidad al no responder adecuada y oportunamente a su hipoxia tisular provocada por la anemia aguda que tenía. El acceso venoso seguro es indispensable. Creo que va a caer en maduro ver eso, si lo que viene de la sala es fiable, si tiene buen acceso, si tiene buen calibre el punzocat que se está usando, técnicas que ustedes manejan muy bien. Tienen que ver si tienen insumos para la transfusión y no que en el momento tengan los componentes sanguíneos y no hay filtro. Todos los componentes sanguíneos celulares y no celulares. ¿Celulares cuáles son? Glóbulos rojos, plaquetas. Los no celulares o productos estables son el crioprecipitado y el plasma. Tienen que ser transfundidos o administrados con filtro. Nada puede ser administrado sin filtros con un administrador de suero normal. Tiene que tener filtro. Ver si los componentes sanguíneos están disponibles o si no están en quirófano, si no hay una heladera o un lugar especial donde guardar los componentes sanguíneos, ver la rapidez con que el banco de sangre institucional va a responder al pedido. Esto es muy importante, establecer equipos de trabajo conjuntamente con el banco de sangre. Muchas veces en quirófano dicen, no, banco de sangre no responde nunca. Y en banco de sangre dicen, pero ni sabíamos que había esa cirugía. ¿Cómo podemos prepararnos si ni siquiera sabíamos que había esa cirugía? Entonces, es interesante establecer un equipo de trabajo, pasarle al banco de sangre la lista de cirugías o avisar de alguna manera que ellos estén atentos que hay una cirugía mayor, potencialmente hemorrágico o exsanguinante en el caso de las grandes cirugías vasculares o hepáticas o torácicas, que ellos sepan eso de manera que puedan responder de manera oportuna al pedido de quirófano. La identificación y corrección de los factores de riesgo de hemorragia y criterios de tolerancia de la anemia. Establecer antes de la cirugía si se va a hacer uso de un protocolo liberal o restrictivo de la transfusión. Esto es importante y fundamentar ambas opciones. Hoy día hablar de un protocolo liberal es casi obsoleto
Ya nadie acepta un protocolo liberal, excepto en estudios randomizados, aleatorizados, controlados. Pero ni aún así ya hay muchos estudios que prueban que un protocolo liberal no tiene ventaja sobre uno restrictivo. ¿En qué caso hablamos de esto? En el tratamiento de la anemia. No así en el tratamiento de la coagulopatía que se nos va a desencadenar, ya sea por el acto quirúrgico mismo o por la complicación de la cirugía que pudo haber tenido. Las situaciones con riesgo hemorrágico que tenemos que identificar, hay factores que están relacionados al procedimiento mismo, como les dije. Hay que tener un umbral de pérdida sanguínea estimada, y esto se hace un cálculo a través del volumen sanguíneo total de paciente. Ahí ven, si es un hombre son 70 ml, si es una mujer 65 ml kilo peso aproximadamente. Se hace una fórmula, esto se multiplica por la diferencia que existe entre el hematocrito inicial y el hematocrito final. Tener que el hematocrito final es el gatillo transfusional siempre. Se piensa más en hematocrito porque esto también nos mide la cantidad de dilución o de líquidos que pudimos haber aplicado al paciente. Estos cálculos tenemos que hacerlos antes de la cirugía, no en medio de la cirugía, sino antes. Entonces uno ya va viendo si estoy llegando a mi límite permitido, a mi pérdida sanguínea permitida, o estoy lejos. No me guío ya por que estamos hablando en un escenario donde no tenemos equipos point of care de análisis rápido a la cabecera del paciente, y el laboratorio va a tardar 30 minutos, nos va a dar un resultado como mínimo, un resultado que ya no es el escenario actual, sino que ya fue de hace 30 o 40 minutos. Entonces hay cosas que tenemos que ir manejando sobre la marcha. Hay procedimientos que tienen riesgo de sangrado importante. Ya sabemos, la cirugía cardíaca puede tener una pérdida mínima de menos de 200 ml, como ir a pérdidas mayores de más de 3000 ml. Y saber que la tasa transfusional en cirugías cardíacas sigue siendo elevada. Hoy día mucho menos gracias a los fármacos hemostáticos que se usan, que vamos a hablar un poquito más adelante. Igualmente es para la cirugía traumatológica. La tasa de transfusión bajó muchísimo gracias a los fármacos hemostáticos o prohemostáticos, y la cirugía obstétrica como tal también se benefició de fármacos hemostáticos y de concentrados de factores de coagulación. Y la pérdida sanguínea ha disminuido terriblemente, de forma sustancial, favorablemente para las pacientes. Los factores relacionados al paciente, como les dije, se ven ya en la consulta preanestésica, y hay que ver si hay trastornos de la hemostasia adquiridos por antivitamina K, por anticoagulantes orales de acción directa, por antiagregantes plaquetarios que el paciente pueda estar consumiendo. Ver si es una cirugía urológica, que también tienen riesgos de sangrados. Ver los tiempos quirúrgicos prolongados. Puede ser que per se la técnica quirúrgica no sea exsanguinante o hemorrágica, pero sí el tiempo quirúrgico va a ser prolongado debido al equipo de cirujanos quirúrgico que va a efectuar esa técnica. Y las trombopenias. Hay trombopenias leves y hay trombopenias importantes. Las leves son hasta 50.000. El suelo para el límite para hacer anestesias, tanto raquídeas y todo, varía de acuerdo al tipo de anestesia que van a hacer. Es importante una trombopenia cuando es menos de 50.000 o está asociado a déficit de factores de coagulación también. Son ya pacientes con hemopatías de algún otro tenor. El déficit en factores de coagulación puede ser un déficit aislado con un test de coagulación
y que no indica un tratamiento profiláctico. Esto es sumamente interesante. Hemos tenido muchísimos casos de déficit de factor 7. ¿Y cómo se presenta este déficit de factor 7? General, bueno, les voy a hablar yo de mujeres porque es lo que más manejo, ¿verdad? Tuvimos varias pacientes ginecológicas y ¿qué pasa? Tienen un TP que no sube nunca. Tienen TP entre 40, 50, 60%, se le da vitamina K, no responden, de todas las formas de administración de vitamina K y no responden. Anteriormente se hacía una técnica bastante imprecisa que se hacía la relación de plasma paciente con plasma conocido, a ver si coagulaba o no, entonces definíamos que era un déficit de los factores vitamina K dependientes, pero, y por frecuencia decíamos que probablemente sea el factor 7, ¿verdad? Hoy día que ya tenemos laboratorios que miden los factores independientemente, vemos muchos déficits de factores 7, y en estos casos, para la cirugía, un TP de 40 no es problema y no indica transfusión profiláctica de plasma. No indica transfusión profiláctica de plasma. Ni siquiera de concentrado de factores protrombínicos. O no. Lo que se hace en estos casos, y de acuerdo al tipo de cirugía, ya sea que va a ser una cirugía cardíaca, que se presume que va a ser bien hemorrágica, se tiene preparado el concentrado protrombínico, ya sea Veraplex, Octaplex o el que tengan a mano, de acuerdo a kilopeso. Se tiene vitamina K, que se tiene que hacer por lo menos media hora antes de hacer el concentrado protrombínico, y en su defecto, si no hay este concentrado de factores de coagulación protrombínico dependientes, entonces se hace plasma fresco, teniendo en cuenta que el plasma fresco tenemos que hacer no tanto por kilopeso, se preconiza 30 ml kilopeso, ¿verdad? Sino hasta llegar a un límite de coagulación visible. No se hace profiláctico, se hace en caso de sangrado. Se hace como una intervención activa, no profiláctica. Tenemos que entender bien, y después creo que puse esa diapositiva, la proporción que ocupan dentro de todo el sistema hemostático, y la importancia sobre todo de los factores de coagulación versus el fibrinógeno, por ejemplo, para la estabilidad del coágulo. Vamos a ver si puse esa diapositiva. Una función hemostática está conservada con 30 y 40% de TP. Recuerdo que tuvimos una reflexión al respecto. Era una paciente que tenía que operarse de una histerectomía con un excelente cirujano, rápido, limpio, muy bueno, pero que tenía un déficit de factor 7 y evidente, por supuesto, su TP no subía de 60. Ella tenía 60. Entonces la anestesióloga me dijo, no, yo no voy a operar porque tiene que ser 70%, dice el protocolo. Pero está una paciente especial con factor 7 que tiene disminuido, tiene un déficit, etcétera, etcétera, y bueno, y no había caso, etcétera. Bueno, discusión aquí, discusión allá, se salvó salomónicamente. Dije, bueno, entro yo en cirugía y voy a manejar yo la parte de hemostasia, etcétera, etcétera, y si sangra, bueno, va a estar ahí mi nombre, yo me voy a ir a Tacumbú, no, al Buen Pastor, donde sea. Bueno, entramos, paciente no recibió nada profiláctico, no sangró nada, era una paciente que tenía muy buena hemoglobina y terminó súper bien, súper bien. Es decir, esto hay que ser dinámicos con estas cosas y no atenerse solamente a protocolos y a números laboratoriales. Cuando tenemos dudas, acudir al especialista y hacer una reflexión sobre el caso y actuar siempre en equipo. Con un INR superior a 1.5 el rango probable, la reserva se hace reserva y no se hace profilaxis. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo podemos actuar nosotros en tanto que el tratamiento con
con componentes sanguíneos ante una hemorragia masiva en quirófano o en urgencias, pero ya pre-quirófano, digamos, podemos actuar haciendo lo que vemos, es decir, pérdidas y calculando y reponiendo lo que va perdiendo. Podemos hacer transfusiones por laboratorio según los datos de laboratorio y tener cifras disparadoras o gatillos a tanto de hemoglobina, no importa que todo esté bien, que no haya alteración del electrocardiograma, que todo esté súper bien, pero como llegó a 9 su hemoglobina, yo le voy a transfundir. O sea, una transfusión por laboratorio. O incluso con 10 que me manda el laboratorio, veo yo que mi paciente está mal, hemodinámicamente inestable, tiene una saturación, una onda de pulso que no es muy buena, vemos una CO2 que tampoco nos gusta mucho, o un trazado electrocardiográfico que nos está indicando una hipoxia cardíaca, entonces no me importa ese 10, yo voy a transfundir igual. O hacerlo por combos. Desde el año 2006, y hay todavía gente que actúa así, estuvo muy de moda, pero ya para el 2013 actuar por combos ya no estuvo, ya no tenía mucho sustento científico, y actuar en combos es mucho de la Armada de los Estados Unidos, porque andaban con mucha guerra cuando eso, entonces ellos actuaban en combos, y de ahí salieron los famosos ratios, es decir, relaciones, si haces uno de CGR, haces uno de plasma y uno de plaquetas. Y hasta hoy día hay anestesiólogos que van a hacer uno de rojos y te piden uno de plasma también. Y no, es decir, vamos a ver después que esa manera de actuar ya no tiene sustento dentro de la evidencia científica. Y lo que actualmente se preconiza es el Patient Blood Management, es la hemoterapia por objetivo sería, ¿verdad? En donde lo que se trata es de manejar, de tener un gerenciamiento de la anemia, de la coagulación, minimizar las pérdidas de sangre, hacer una transfusión racional por objetivos y fundamentada o validada por test viscoelásticos. ¿Para qué esto? Tratando de mejorar la evolución y el tratamiento de estos pacientes. Y es lo que hoy día se está haciendo. Ya en sala de emergencia, en terapia y en quirófano, ni qué decir, los equipos a la cabecera del paciente, point of care, están siendo usados y son ellos los que nos dan la pauta de qué cosas ir a hacer. Y no se trata tanto de corregir valores de laboratorio, sino de ver la dinámica del paciente en ese momento y llegar a un objetivo, a qué queremos llegar. Entonces tenemos valores objetivos, gatillos también, y a eso queremos llegar o no llegar a un desenlace negativo. Para esto, para entender, yo insisto mucho que los protocolos están bien, los números son buenos, pero si no entendemos y no identificamos a priori mecanismos que hacen que nuestro paciente esté entrando en una coagulopatía o presentando un sangrado superior a lo esperado, entonces tenemos que entender estos mecanismos. Y tenemos que ver, podemos tener un defecto en la firmeza del coágulo. Nosotros no necesitamos valores de laboratorio normales, ni límite inferior o superior. Lo que necesitamos es que el coágulo esté firme. Si mi coágulo está firme con un TP de 40% o de 50% porque tengo un déficit de factor 7, pero mi homeostasis individual con eso funciona y hay firmeza en el coágulo, yo no necesito mejorar ese TP. Cuando yo tengo defecto en la estabilidad del coágulo, ver si es debido a la hiperfibrinolisis, a la deficiencia de factor 13 y cómo bueno, eso vamos a ver después cómo podemos tratar esto. Si hay una prolongación en la formación del coágulo, si tarda más, ahí ya sí hay una
deficiencia de varios factores de coagulación y pueden ser ya sea por consumo o por dilución o por ambos mecanismos a la vez. Hay dilución porque hubo consumo, evidentemente, porque hubo depresión también. Y por eso, evidentemente, la dilución. Y tenemos que reconocer los objetivos fisiopatológicos del problema coagulopático. Recuerden que las hemorragias masivas, excepto en grandes crash o en heridos de guerra, se forman por un déficit en la coagulación. Y esto no siempre es porque perforaron la aorta o porque se rompió el corazón o no sé qué otra cosa grande puede suceder. Puede suceder en cosas mínimas o en órganos que liberan más factores tisulares y por ende desarrollan una coagulopatía más rápidamente. Para la prevención de la hemorragia, entonces tenemos que ver, tiene que haber una corrección de factores de riesgo preexistentes. Es todo un capítulo el valor de los test globales de coagulación versus el interrogatorio dirigido. Hay estudios y evidencia científica en que prueban que la famosa crisis preoperatoria que se pide, tiene un valor inferior al interrogatorio que se llama HemoStop, que tiene nada más que 5 preguntas y que estas 5 preguntas son más eficientes en detectar un paciente que va a sangrar en el acto quirúrgico que un test global de coagulación. ¿Cuáles son los test globales de coagulación? TP, TTPA, plaquetas. Fibrinógeno algunos nomás hacen, ¿verdad? Pero bueno, tienen más valor predictivo positivo que el laboratorio simple. Si tenemos pacientes con enfermedades von Willebrand, hemofilias, evidentemente lo vamos a derivar al especialista, ellos nos darán una guía de tratamiento que hacer. Hay trombopenias que no son constitucionales y ver que para una neurocirugía el mínimo recomendado es de 100.000, de acuerdo a lo que van a hacer, puede ser también 75.000, puede ser un sangrado simple que hay que descomprimir, bueno, ver eso de acuerdo ya a qué parte van a tocar. Y siempre se dice lo mismo, no a la transfusión profiláctica de plaquetas, ni aún en un contexto de paciente con antiagregación plaquetaria. Fíjense que esto es sumamente así de repente, pero ¿cómo se está tomando aspirina o dabigatran o Epixaban o lo que sea? Yo no le voy a hacer plaquetas profilácticas. No, vamos a ver después qué hacemos. Tampoco se hace transfusión profiláctica de plasma en el contexto de TPs bajos por déficit de factor, especialmente el 7, y corrección de la anemia preoperatoria se hace 4 a 8 semanas. No por el hecho de que tengamos un super banco de sangre que nos provee de todos los grupos sanguíneos que queramos, no vamos a tratar la anemia preoperatoria y vamos a ver la importancia del hierro dentro de una hemorragia masiva y de la morbilidad posterior a esta hemorragia. Porque la hemorragia masiva que es tratada con una transfusión masiva tiene que ser a las 24 horas puestos con heparina profiláctica. ¿Por qué heparina bajo peso molecular profiláctica? Porque es un factor de riesgo mayor para la formación de trombos. Entonces, no es solamente que el paciente no murió desangrado, sino que después de haber recibido componentes sanguíneos y de acuerdo a la cantidad que recibió, tiene una morbilidad aumentada y en varios escenarios. No solamente en el escenario de que como disminuyó su inmunomodulación, fue afectada esta inmunomodulación y la hace más susceptibles a las infecciones, especialmente pulmonares, también tiene una labilidad mayor o una probabilidad mayor de formar trombos y de hacer una enfermedad tromboembólica, que también va a resultar mal y por ende hay que hacer una profilaxis
una tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular, y esto hace que la morbilidad aumente evidentemente. Y luego tenemos las otras causas tales como TRAL, taco o enfermedades infecciosas que se pueden transmitir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es detener la hiperfibrinolisis. Esto no es un concepto nuevo. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en las clases de fisiopatología ya nos hablaban, era famosa el pre-CID. ¿Cómo se hace la precoagulopatía de consumo? Hay primero una hiperfibrinolisis. ¿Y cómo detectamos eso? ¿Con el descenso de fibrinógeno? No, ahí ya estamos en CID hace rato. Lo que anteriormente se hacía era se buscaban los PDF, que no es esto que ahora nos mandan por la web ni nada de eso, sino los productos de degradación de la fibrina. Este es el primer punto, era lo que los antiguos profesores maestros decían, era la CID biológica. Aún no tenía manifestación dentro del paciente, pero ya había una CID biológica, decían, era una pre-CID. Entonces, lo que nosotros primero tenemos que estar pensando en eso es detener la epifibrinolisis. Para eso están los fármacos antifibrinolíticos, estudios como el CRASH 1, el CRASH 2, demostraron esto en pacientes con politraumatizados o traumatizados. Y el estudio Guman demostró esto, la eficacia y la eficiencia del ácido tranexámico para detener esto, y cómo con el uso precoz del ácido tranexámico dentro del contexto, por supuesto, las transfusiones disminuían, pero terriblemente, asegurando la formación del coágulo. ¿Cuál es el factor de coagulación más importante para la formación del coágulo? ¿Las plaquetas? Sí, pero si tenemos plaquetas, y voy a la teoría, a la explicación del muro de ladrillo que uno hace, los ladrillos son las plaquetas, y uno puede ponerles uno encima de otro. Viene el lobo feroz, eso sopla y se cae todo. Puede poner una piedra encima de otro también, unas plaquetas fortachonas, pero si no tiene el cemento que los una, esa muralla no va a detener nada. Y el cemento que une las plaquetas entre sí es el fibrinógeno. Para hacer el nest, el nido que va a formar, el nido hemostático que se llama, que está conformado no solamente por las plaquetas, sino por los glóbulos rojos que forman pseudópodos también, y los neutrófilos, y la fibrina fabricada por los fibrinógenos, y ahí la trombina tiene una acción fundamental, pero vamos a ver eso después. Por eso tenemos que aumentar la producción de trombina, vamos a ver cómo, y de esta manera asegurar la funcionalidad plaquetaria. Los casos emblemáticos de protocolos de transfusión masiva, ya sabemos, politraumatizados, hemorragias periparto. Tener en cuenta que la hipotermia, vamos a ver, ahora ya no se habla de la triada de Virchow, se habla de una, son 5 puntas, no sé, voy a ver después cómo se dice eso, pero en donde no solamente tiene que ver la hipotermia, sino también otros factores que modifican la firmeza del coágulo y por ende la coagulopatía que se desarrolla de tal manera. La hipotermia, recuerden que la disminución de 1 grado aumenta las pérdidas sanguíneas alrededor del 16% y hace que las transfusiones de concentrado globular por pérdida, por depresión evidentemente, aumente hasta en un 22%. ¿Cómo hacen esto? Porque hay una disminución de la generación de la trombina. Recuerden que la acción de la trombina hace como una bomba. De hecho, actúa explosivamente, de manera que el factor 8, que también tiene que ver con el fibrinógeno, pero que se formen más plaquetas y estas se abran más y sus pseudópodos se puedan juntar más generación de fibrinógeno con la malla de fibrina. Entonces,
La trombina, digamos que es el jalero de la estabilidad del coágulo. Si el fibrinógeno es el cemento, el que asegura la estabilidad del coágulo, la trombina es el que asegura de que todos salgan a trabajar. Hay una disminución de hasta el 30% de la función plaquetaria con defunción endotelial y hay un aumento de la fibrinólisis con un grado de menos del valor basal de la temperatura corporal. Con las acidosis severas hay inhibición de la generación de trombina con disminución plaquetaria y había un aumento de la degradación del fibrinógeno. Y la hipocalcemia inhibe la polimerización de la fibrina y disminuye la actividad del factor 7 y de las plaquetas. Por eso es importante también ir aportando calcio. En nuestro caso creo que solo tenemos gluconato de calcio, pero el tipo de calcio que podamos ir aportando en el contexto de una transfusión masiva, normalmente antes decíamos, porque están las politransfusiones, pero donde no hay una pérdida exagerada en ml horas, sino que vamos a perdiendo lentamente y que le da lugar al organismo a reponerse o a tener una homeostasis más o menos estable. Cuando la pérdida es rápida y aguda y masiva, el calcio debe ser repuesto 1-1, es decir, un CGR, un calcio. Es decir, ver cómo ir pasando todo eso. Después vamos a ver. Ahora las novedades están, el concepto de pentada, como les decía, ya no es una tríada, es una pentada, la importancia del glicocálix y la disfunción de hierro. Por eso les hablaba que no se trata solamente de tener una hemoglobina correcta, sino también de los depósitos de hierro, que tienen un factor muy, muy interesante. El concepto de pentada está ligado a la fisiopatología. Pueden ustedes leer en esta revista, que es un estudio multicéntrico observacional que se hizo en Japón, en donde se vio que a la clásica triada de Virchow se agrega, que era la hipotermia, la hipoperfusión y acidosis y la hipocalcemia, se agrega la hipoxia y la hiperglicemia. La importancia del glicocálix. Esto no es nada nuevo. Ya se hablaba de esto en el 2009, en el 2013 lo publicó el New England Journal Medicine y se vio aquí. ¿Por qué se empezó a investigar esto? Por la explicación celular de la coagulación, de la hemostasis. Entonces se vio que el glicocálix celular y la rotura de este glicocálix celular tiene fundamental importancia para el inicio, la formación del coágulo al dejar expuesto el factor tisular. Esto, es que necesitamos nosotros para esto un daño directo, así tipo un corte o algo así? No. También el glicocálix se daña cuando hay edemas, generalmente edemas inflamatorios en la sepsis, y también con la aplicación en exceso de líquidos cristaloides y coloides. Entonces, de ahí, de esas observaciones se vio que, si bien hace unos 20 años atrás se hablaba de que lo importante era que funcione la bomba, que ponerle líquido, y había una resucitación con mucho aporte de líquido, pero había una coagulopatía, y no era solamente una coagulopatía dilucional, sino una coagulopatía de consumo, porque se dañaba el glicocálix celular de las paredes del endotelio vascular, y esto hacía que se inicie la cascada de coagulación y se organizaban CID localizados, pero multisistémicos. Y esto después hacía también que, ya una vez pasado el momento álgido, paciente sea más propenso a formar trombos.
bueno, todo eso se vio en varios estudios y se vio entonces la importancia del glicocálix dentro de todo este esquema y por qué era importante trabajar con líquidos, es decir, restricción de líquidos o ser más restrictivos, no tan liberales en la fluidoterapia. El déficit funcional de hierro. Este es un cambio de paradigma del manejo de la anemia a la corrección del déficit de hierro. El déficit funcional existe cuando hay un déficit en la circulación, pero no en los depósitos. Y esto generalmente se ve cuando hay una actividad inflamatoria que tiene como base un incremento de la hepcidina. Ahora, para diferenciar estas situaciones, lo que tenemos que hacer es pedir ferritina sérica, que va a ser normal cuando hay un déficit funcional, pero va a estar disminuido cuando hay un no en el absoluto, en el déficit absoluto, evidentemente la ferritina sérica va a estar disminuida. Lo que a nosotros nos interesa es manejar no solamente el déficit de hierro absoluto, sino también el funcional. Hay una cosa muy interesante, que cuando nosotros tenemos un paciente con un síndrome inflamatorio sistémico o localizado por algo emotivo, darle hierro vía oral es muy poco eficaz. Entonces, en estos pacientes, lo que se preconiza es dar hierro vía endovenosa. Por eso, tanto en las terapias donde los pacientes están con un síndrome inflamatorio, es decir, compensado evidentemente, pero muy agredido, porque están intubados, están multipunzados, tienen tubos por todas partes, muchos están con sepsis y tienen un síndrome inflamatorio. Entonces, darle a estos hierros, ya sea por la sonda o lo que sea, no tiene sentido. Lo que tiene sentido es hacerle hierro endovenoso. Hay todo un capítulo dentro de la hemoterapia y la hematología de tratar la anemia, manejo de la anemia en pacientes críticos en unidades de terapia intensiva, haciendo uso racional de los componentes sanguíneos, evitando las transfusiones sanguíneas, porque esto también aumenta la morbilidad de estos pacientes críticos, y dándole hierro endovenoso y tratándole con eritropoyetina. Entonces, se limita al máximo el uso de los hemocomponentes y se favorece el incremento, se favorece el, 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 el incremento del hierro, no solamente a nivel de los depósitos, sino también funcionalmente. Ahora, otra novedad es la evolución de los point of care, que le hablaba de los equipos a la cabecera del paciente o que puede estar al lado del paciente, también no hace falta que estén en la cabecera, pero es como sería ver la traducción, pero todo el mundo entiende el point of care. Actualmente es un vocablo que punto de cuidado sería, ver, equipos, puntos de cuidado. Saber que las pruebas de rutina, estamos hablando en hemostasia, pero también en gasometría. De hecho, ustedes ya tienen el iStat u otro equipo donde les tienen la gasometría al tiro, la hemoglobina también pueden tener. También se tienen para los cirujanos cardíacos, hace mucho manejan el equipo de TSA. Hoy día anexado ya a la máquina de corazón, pulmón, ya vienen los equipos que te pueden medir todos estos parámetros. ¿Qué pasa? Que las pruebas de rutina tienen dificultad para reproducir el escenario actual de lo que está pasando con un paciente que está sangrando. En primer lugar, sus determinaciones son generales. Y el marcador que es más sensible, que es el TP, cuando está alterado ya es muy tarde. Y como dije, tardan tanto tiempo en devolvernos el resultado, porque es así, por la técnica, no porque no quieran trabajar, sino por la técnica misma, que ya ese escenario que ellos te muestran, el resultado ya pasó.
Entonces uno va haciendo transfusiones empíricas tratando de adivinar lo que pasa y es lo que hace que se utilicen más componentes sanguíneos. No tiene reproductividad el modelo celular, que es el modelo que hoy día explica la hemostasia en todo su variación y su variabilidad también. Y hay dificultad para la estandarización. Están sujetos a problemas metodológicos propios de las técnicas. En esto incluyen las variaciones de los reactivos, un reactivo sobre otro, entre los laboratorios, entre los que tecnican mismos, si se calibró o no el equipo. Es decir, tienen un montón de sesgos que hacen que no sirvan para el escenario, el contexto del quirófano ni de la emergencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Es monitorizar a la cabecera del paciente la coagulación con los equipos ya sea Rotem o TEC, que son los dos únicos que existen en el mundo, no solamente en este país, y a través de un diagrama que nos muestra la dinámica del coágulo, nosotros podemos saber qué parte de la coagulación está alterada, si son los factores de coagulación que están en la parte verdecita antes de empezar la pancita del pescado, si es el ángulo alfa o si es la pancita, que es la consistencia máxima del coágulo y que nos mide plaquetas, fibrinógeno, o si es la cola, que nos va a ver la fibrinolisis, pero entender los diagramas de la viscoelastometría es otro tiempo, porque es muy interesante, es muy sencillo y nos ayuda muchísimo, muchísimo para manejar el tema de la coagulopatía en pacientes, no solamente en quirófano, sino también en la emergencia y en la terapia. Ahora, sobre los fármacos hemostáticos, el ácido tranexámico, vimos que la introducción del ácido tranexámico en diferentes tiempos de la cirugía cardíaca disminuyó hasta 32% el uso de glóbulos rojos, en cirugía ortopédica también, más de la mitad del uso de glóbulos rojos. Como ya les mencioné, el Woman Study en las hemorragias periparto, que ya está estandarizada, ya vimos la clase pasada, y la dosis de carga generalmente suele ser 10 a 25 miligramos kilopeso en una hora, o lo que nosotros hacemos es 1 gramo en 20 minutos, y luego podemos repetirlo eso a la hora, o si no hace falta a las 8 horas. Pero después, por supuesto que en el medio ya vamos teniendo otras intervenciones hemostáticas también para tratar la coagulopatía. El fibrinógeno, su importancia es innegable en los protocolos de transfusión masiva y en la hemorragia periparto. Los niveles mínimos en la población general es de 150 miligramos por ml o 1.5 gramos por decilitros, y en la gestante es de 2 miligramos. Cuando la gestante tiene 2 miligramos de fibrinógeno, eso ya vimos en la clase pasada, ya estamos en un punto grave, de una gravedad crítica. Ahora el concentrado de fibrinógeno, complejo protrombínico, el concentrado de factor 7 activado, que hoy día ya tiene mínimas indicaciones, por no decir que ya está totalmente desfasado, solamente se usa en el caso de hemofilias que desarrollan inhibidores, y el ácido tranexámico. El fibrinógeno es la proteína de la coagulación que tiene mayor circulación en la concentración. Ustedes pueden fijarse, de hecho esto va a quedar grabado, toda la bibliografía para estudiarlo con más detenimiento, si les interesa, ¿verdad? Y durante el sangrado crítico es el primer factor de la coagulación en alcanzar niveles críticos. Es el que más se pierde. Recuerden que primeramente hay una hiperfibrinolisis. Ahí ya vamos agotando nuestro fibrinógeno rápidamente. Cuando ya entramos en la fase coagulopática ya entramos mal, ya entramos perdiendo. Y el fibrinógeno es fundamental para la firmeza del coágulo.
El incremento del riesgo de sangrado con niveles inferiores a 1.5 está muy estudiado y lo pueden ver en estudios que están señalizados ahí o señalados en la bibliografía anexa. Los niveles óptimos de fibrinógeno. El nivel óptimo para la firmeza del coágulo se estudia superior a 3 y la formación del coágulo precisa de niveles superiores a 2. Evidentemente, los niveles bajos de fibrinógeno pueden incrementar el riesgo de sangrado. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos 1.5, estamos mal, ya estamos mal. Para que se forme el coágulo necesitamos 2 gramos. Pero para que este coágulo sea firme necesitamos más de 3 gramos por litro. Es decir, que aquello que nos dicen 1.5, realmente ya estamos contrarreloj. Ahora, ¿cuándo podemos ver disminución del fibrinógeno? En sepsis con CID, por consumo, en cirugía cardíaca, por dilución y por consumo. Además, en el trauma es por hiperfibrinolisis, también en el posparto es por hiperfibrinolisis y por depresión, y en la cirugía hepática normalmente por descenso, por afectación directa del órgano que lo forma. Entonces, para ir manejando estos conceptos y ver en qué situaciones el fibrinógeno debe ser aportado de manera externa. En el sepsis con CID vemos que cuáles son los valores gatillos, -1. En cirugía cardíaca tiene que ser inferior a 1.15, 1.5. Trauma, aquí sí ya vemos que estamos manejando por el Rotem, por valores del Rotem o del TET, que son el 15 inferior a 7 milímetros. Pero es lo que hay. Y en los cirróticos, un 15 inferior a 6. Las formas de reposición del fibrinógeno, vemos que un concentrado de fibrinógeno tiene 20 gramos por litro, un crioprecipitado tiene 10 gramos por litro y un plasma fresco congelado 2 gramos por litro. Así que tenemos que hacer mucho plasma, muchísimo plasma, para poder nivelar nuestro nivel de fibrinógeno. Lo ideal es tener un concentrado liofilizado. Si no tenemos, la segunda opción es el crioprecipitado. Y el plasma fresco es la última opción para iniciar un tratamiento de la coagulopatía dentro del esquema de un sangrado masivo y de una transfusión masiva. Estos son estudios que nos hablan de la eficacia del fibrinógeno, del concentrado de fibrinógeno, comparado con el plasma fresco. Evidentemente, el concentrado es mucho más eficaz. En un 70% no tenían efectos negativos reportados, no se reportaron, y tiene una concentración mejor hasta superior a 50. Y lo que es más interesante, la administración de fibrinógeno, porque eso es lo que nos aterroriza, nos atemoriza, nos da muchísimo miedo cuando usamos los factores de coagulación, que se nos formen coágulos, ya sea cuando usamos fármacos prohemostáticos, como el ácido tranexámico, o la desmopresina, o cuando usamos factores de coagulación liofilizados como el fibrinógeno o el factor protrombínico dependiente, pensamos en el riesgo de los trombos. Porque como decía un viejo profesor mío, es más fácil tratar una hemorragia que un trombo. Eso es evidente. Pero con el fibrinógeno exógeno, es decir, que se aplica, no incrementa el riesgo de eventos trombóticos, y hay estudios que lo comprueban. Ahora, en todo esto que dijimos, lo que quiero que recuerden a qué sí llamamos componentes y a qué hemoderivados. Creo que eso está clarísimo, ¿verdad? Que la transfusión puede empeorar el resultado clínico,
Los hematíes, hay aumento de la mortalidad e infecciones nosocomiales porque actúan directamente sobre la inmunomodulación. El plasma está implicado en el trali y en el taco y las plaquetas en sepsis y tralis. Ahora, los esquemas predeterminados de reposición, eso que les decía yo, 1-1, un plasma, un rojo, aún sin tener el escenario completo de entrada a hacer eso, o inclusive uno de plasma, uno de rojo y dos de plasma, que tienen estudios que avalan esto, pero en un contexto de guerra. Y hubieron tanta discusión que lo importante es considerar las limitaciones de diseño en los estudios realizados. Cuando nosotros leemos un estudio que nos dice de la eficacia, eficiencia, o de lo bueno que es tal o cual cosa, o ya sea un procedimiento, un medicamento, un protocolo, tenemos que ver el diseño con el cual se realizó. Y para eso es interesante leer los metaanálisis o hacer un curso para poder entender lo que se publica, porque no todo lo que se publica es válido. El papel aguanta todo, ¿verdad? Ahora, la gestión de las pérdidas sanguíneas en quirófano, hasta en un 20% de la pérdida estimada, administrar cristaloides o coloides. El concentrado de glóbulo rojo tiene un valor gatillo que en un protocolo restrictivo es de 7 u 8. Esto ya son cosas prácticas, ¿verdad? Si hay ausencia de signos clínicos de mala tolerancia a la anemia, si la hemodinamia está estable, si no hay sangrado activo o está controlado, se puede esperar 7, se puede esperar. Protocolo liberal tiene los valores gatillos de 9 a 10, la misma cosa. Hay que recordar que los glóbulos rojos no solamente sirven para la anemia, sino también para la hemostasia, es importante, y que los equipos point of care necesitan un hematocrito mínimo para que nos den un valor fiable. Eso vamos a ir, es decir, para eso tenemos que estar, es otra clase, ¿verdad? Los efectos adversos de los glóbulos rojos, ya hablamos, la sobrecarga debida a la transfusión, el trali, las reacciones hemolíticas agudas o tardías, la inmunomodulación, las alergias, las enfermedades virales. Cuando hacemos una transfusión tenemos que ver el origen de la sangre, la disponibilidad que tengamos, los riesgos inmediatos, la ley de sangre, nuestra ley de sangre, es muy importante para ver, sobre todo en los casos conflictivos. Tenemos famosos pacientes que se niegan a la transfusión y toda transfusión necesita un consentimiento firmado del paciente. Es decir, eso también es algo que ustedes tienen que ver. Si van a hacer en quirófano, ver si su médico de cabecera, el cirujano, el residente o de donde venga ese paciente, o ustedes mismos en la consulta anestésica, si hay una consulta anestésica prequirúrgica de un paciente cardiovascular o cardíaco que una cirugía cardíaca sí o sí en el 90% de los casos recibe por lo menos un glóbulo rojo de transfusión, ahí ya explicar los riesgos de la transfusión y obtener el consentimiento firmado de este paciente. Eso exige la ley de sangre. Hasta ahora muy pocos servicios lo aplican y cuando vienen las demandas es lo primero que te pide el auditor en primer lugar, y si se judicializa, lo primero que revisan los abogados. Y es que es importante que tengan ese consentimiento en la ficha del paciente. Hay unas guías europeas de anestesiología del 2006, hay algunas cosas que siguen vigentes, otras que no, pero es muy interesante para leer. Lo interesante que se hizo una campaña que ya viene desde el 2013, no es nueva, que se llama Stop Bleeding, que lo que se preconiza es realizar un tamizaje, un screening para el riesgo de sangrado y de coagulopatía que tiene cada paciente que veíamos al principio, tratar la coagulopatía
observar la respuesta a la intervención que estamos haciendo, si funciona o si no funciona, igual que con las drogas anestésicas. Te dicen, tu paciente no está relajado, y bueno, le haces un relajante y una dosis X, no se relajó, le repetís, bueno, no sé si repite, no estoy hablando pavada, pero es lo que se hace, vos haces una terapéutica y ves la respuesta, si es o no, y no vas haciendo a ciegas porque, bueno, está ahí o lo que sea, ¿verdad? Y prevenir el sangrado secundario por una coagulopatía, ya sea dilucional de consumo o por hipertermia o acidosis. La resucitación hemostática balanceada y precoz es fundamental. Las soluciones balanceadas no corrigen la coagulopatía y se requiere una temperatura corporal adecuada. Recuerden que estos son los tips que tenemos que recordar. Es importante mantener la integridad del glicocálix. Evitar las transfusiones innecesarias. Transfundir en el momento oportuno. Y para eso necesitamos los equipos point of care. No podemos hacer de otra manera. Optimizar la fluidoterapia, optimizar el manejo del sangrado, aplicar los 5 correctos en el tratamiento procoagulante y adaptar las guías aplicando algoritmos locales. Nosotros tenemos guías, ahora salieron unos protocolos de anestesia, hace poco lo publicaron, y ver eso cómo implementar, en este caso, haciendo enlaces y reuniones con la gente de banco de sangre, de manera tal que institucionalmente se tenga una manera, un gatillo, un comunicador entre ustedes para manejar el sangrado crítico o masivo, ya sea en quirófano como en terapia. Estar preparados, tener un plan, pensar de forma interdisciplinaria, entender que la hematología clínica tiene muy poco que ver en la hematología crítica y perioperatoria. No es que no me estoy expresando bien, pero es diferente a la hematología clínica. Al paciente anticoagulado que va cada mes, hace sus controles, y el otro que está sangrando, y para eso ustedes tienen que manejar perfectamente el modelo celular de la coagulación, de la hemostasia. Eso es fundamental. Si ustedes no entienden ese modelo celular, muy poco van a poder hacer por sus pacientes. Es decir, van a hacer, por supuesto, por sus pacientes. De hecho, mucha gente sigue vivo a pesar del desconocimiento de este modelo celular, pero la morbilidad va a ir aumentada y Dios no quiera, pero probablemente alguna que otra mortalidad tendrán. Reponer volumen sin excederse, innovar con el uso de prohemostáticos, animarse con el ácido tranexámico, animarse con el fibrinógeno, animarse con el complejo protrombínico, saber usar, leer, informarse. El ideal es llegar alguna vez a la transfusión casi cero. Así como la coca cero, saben ustedes que tienen un poco de azúcar, sabemos que siempre la transfusión va a estar ahí, los componentes sanguíneos van a estar ahí. Como le decía la otra vez, la vieja confiable, siempre se puede recurrir a ellos. Pero no hay nadie más inteligente que aquel que aprende de la experiencia de los demás. Y si ya los que saben más que nosotros están todos abocados al uso de prohemostáticos, al uso de factores de coagulación, a la transfusión restrictiva, al manejo del modelo celular, a la comprensión del modelo celular de la hemostasia. Entonces aprendamos de ellos. Eso es todo. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Doctora Cintia, creo que no hay preguntas. No hay preguntas para este hoy. Bueno, ¿entendieron todo? ¿No entendieron nada? ¿Se durmieron? No sé. Parece Estudien que el modelo celular de la hemostasia. Es muy importante entender eso en serio para que puedan manejar
los problemas de sangrado en quirófano. Y también en terapia, pero en terapia como que tenés un poco más de tiempo. Pero en quirófano tenés que actuar rápido y entendiendo bien ese modelo celular. No digo que puedas prescindir, pero por lo menos vas a estar más cerca de lo que es el, la hemoterapia por objetivos, el tratamiento con sangre por objetivos. Bueno, si no hay preguntas, alguien levantó la mano. Doctor González, alzó la mano. Hola, sí, quería hacer una pregunta, doctora. Sí, Mencionaste el ácido tranexámico y te quería preguntar, no escuché si mencionaste o no sobre el Ipsilon, el ácido aminocaproico. sí. No mencioné porque realmente los estudios que se llevaron a cabo y la evidencia científica que existe trabajan todo sobre el ácido tranexámico. Es cierto, porque lo hago yo también en lugares donde no conseguimos ácido tranexámico, usamos el Ipsilon, pero no hay evidencia científica sobre el punto y las dosis que usamos son eh, correspondientes al ser también derivados de la lisina. Pero lo que sí yo sé farmacológicamente, el ácido el Ipsilon se usa más hoy día en problemas alérgicos que en sangrados. En mis tiempos usaba mucho Ipsilon, sobre todo en las prostatectomías radicales y prostatectomías simples, cuando eran todas por cielo abierto. Es decir, yo todavía ya estuve en ese tiempo que todo se hacía por cielo abierto y sangraban mucho. Y usábamos Ipsilon. Ya, o sea, no se usa más entonces. No se usa más. Al igual que este otro, ¿cómo es que se llama? Que tanto les gusta, pero que es un vasoconstrictor. Les encanta los otorrinos. Me voy a acordar. Esta madrugada a las 3 de la mañana me voy a acordar y les voy a llamar y les voy a decir tal cosa. Estancilato le gusta a los A otorrinos. ella, ahí está. Está enchilado, les encanta, pero bueno, mucho cuidado con pacientes cardiópatas o ancianitos con eso, porque pueden dar infarto. Ya, gracias, doctora. No, por favor. Bueno, si no hay más. Si no hay ninguna pregunta más, alguna duda. Bueno, nos queda agradecerte, doctora, una vez más. Bueno, gracias a usted. Espero que les haya servido y que sea un poco práctico. Les animo realmente a que se den una mirada por el modelo celular de la coagulación. Hay anestesiólogos que escribieron muy bien al respecto. Les digo los anestesiólogos porque ellos escriben con esa visión que a ustedes les interesa, ¿verdad? Nosotros de repente escribimos con la visión que a nosotros nos es más entusiasta, ¿verdad? Que toda los mecanismos moleculares y todo eso que nos fascina, ¿verdad? Pero el anestesiólogo es así bien, esto y bueno, más práctico, ¿verdad? Más pragmático. Y hay anestesiólogos que escribieron muy bien sobre el punto, les animo a que lean porque les va a ayudar muchísimo, les va a ser de muchísima ayuda, realmente, muy práctico. Sí, realmente en una de las charlas que dio usted el año pasado, pasó una lista de 7 preguntas que habían sido hechas por un anestesiólogo. Y realmente, por lo menos en mi experiencia, pude utilizar, hice el cuestionario y bastante práctico. Sí, es el Hemostop, buenísimo. Sí. Ese es el Hemostop. Bueno, les agradezco mucho y que sigan bien y trabajen mucho y estudien más. Gracias a usted, doctora. Chao, Buenas sí. noches. Chao, chao.